Bueno, ya es calificado como un hecho histórico. El Senado de Brasil destituyó a Dilma Rousseff de su cargo como presidenta de ese país. La exmandataria fue acusada en un juicio político de alterar los presupuestos y contraer créditos a favor del gobierno con la banca pública. Sin embargo, no quedó inhabilitada para ejercer algún cargo público en el futuro. Queremos conversar sobre este tema que está marcando la jornada, no solo aquí en América Latina, sino que en todo el mundo, con el director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estensoro. Fernando, bienvenido, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Estuviste el día que comenzó este juicio político, hoy terminó como se esperaba, con la destitución, lo que constituye un hecho que ha sido calificado ya como histórico. Ya Temer juró, va a ser presidente hasta 2018. ¿Qué es lo que significa esto para Brasil? ¿Es un segundo golpe de Estado, como lo calificó Dilma? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Es una situación política extraordinariamente compleja. Como conversábamos anteriormente, esto es más bien una movida política, entre comillas, para sacar a Dilma del gobierno y para sacar al PT del gobierno. Es muy espuria la razón que se da, si bien está dentro de un marco constitucional. O sea, los senadores fueron elegidos democráticamente, el Senado ha sido elegido democráticamente, la presidenta fue elegida democráticamente, pero el argumento que se da, y uno, si ve el debate entre juristas que se ha dado, es extraordinariamente espurio, ¿no es cierto? Y finalmente esto es una pérdida de apoyo político y es una... Rousseff y el PT quedó aislado, ¿no es cierto? Y finalmente lo sacan del gobierno con una razón extraordinariamente espuria. Ahora, Temer puede convertirse, acaba de jurar, él tiene compromisos ya en el exterior, va a ir a la cumbre del G20, va a proponer cómo Brasil puede salir de esta crisis económica en la que se encuentra. Sin embargo, hay una posibilidad de que Michel Temer enfrente a la justicia y pueda ser llamado a elecciones dentro de poco. ¿Cuál es ese, no sé si llamarlo resquicio, pero cuál es el hilo del que depende Michel Temer? La situación en Brasil políticamente está muy compleja, ¿ya? Es la clase política en su conjunto la que está cuestionada, particularmente el PMDB, el partido de Michel Temer. Si bien están todos los múltiples partidos y los múltiples representantes de esos partidos en el Congreso cuestionados, ¿no es cierto?, por los escándalos de corrupción, y hay distintas investigaciones y juicios en curso. Una de ellas, ¿no es cierto?, o más de una de ellas, apunta a Michel Temer. Ahora, la pregunta es cómo va a evolucionar. O sea, la salida de Dilma Rousseff del gobierno no está solucionando, en mi opinión, absolutamente nada en Brasil. Es más, puede agravarse la situación. ¿Y podría llegarse a un acuerdo político finalmente para que no se llegue a una situación aún más inestable en que haya que convocar elecciones? Bueno, Lula, antes de que comenzara, se aprobara someter a juicio a Dilma, ¿no es cierto?, planteó, ¿no es cierto?, hizo un llamado a la clase política del Brasil a negociar, ¿ya? Y en realidad creo que es el llamado más sensato. O sea, sin embargo, no hubo espacio, no fue acogida esta petición, pero aquí tiene que haber una negociación de Estado, ¿ya?, y de gran nivel en el sistema político brasileño. Si no, esta situación puede seguirse agudizando. Y bueno, y la verdad es que es de un destino bastante incierto. Ahora, ¿cuánto hay de ideología detrás de esta destitución? Porque la primera declaración de Michel Temer dice que ha confirmado el fin de Brasil bolivariano. ¿Qué intereses hay ahí? No, esos son razones absolutamente espurias. Está tratando de justificar lo injustificable, finalmente. Está tratando de aparecer como... sin lugar a dudas, van a salir múltiples argumentos y la creatividad humana en ese sentido y en política ha demostrado que es enorme. Son dos cosas las que ocurrieron acá. Por una parte, como te decía, Dilma en su última elección ganó por muy estrecho margen y empezó inmediatamente la oposición política, el PSMDB, ¿no es cierto?, el partido Fernando Henrique, fundamentalmente, o la socialdemocracia brasilera, empezó una campaña muy fuerte, ¿no es cierto?, para debilitar políticamente el gobierno.
empezaron movilizaciones, etcétera. Pero junto con eso, el gran articulador de este movimiento para sacar a Dilma a través del impeachment fue Eduardo Cunha y los dirigentes del PMDB. ¿Por qué? Porque sobre ellos cursan las principales acusaciones de robar dinero al Brasil. ¿Ya? Ellos están acusados de tener cuentas bancarias en paraísos fiscales, técnicamente robar dinero, eso es. ¿Ya? Eduardo Cunha chantajeó a Dilma, ¿ya? Y le dijo, mira, si tú no haces algo para frenar estas acusaciones, yo voy a sacar un posible acusación de impeachment porque tengo un informe de unos abogados, ¿no es cierto?, que lo habían hecho hace un tiempo atrás. Él lo usó como carta. Dilma no aceptó esas presiones, ¿ya? Y planteó que los procesos continuara, ¿ya? En ese sentido, a Dilma se le puede acusar de ser intransigente, de no ser negociadora, etcétera, etcétera, pero no se le puede acusar de ladrona ni de robar, ¿no es cierto? Lo que no ocurre con sus aliados del PMDB, con el señor Michael Temer, el señor Eduardo Cunha, y también está el presidente del Senado. Están todos, de una u otra forma, salpicados. El que está en este minuto más complejo y tuvo que dejar la presidencia de la Cámara es Eduardo Cunha, ¿ya? Entonces, esa es la situación que está ocurriendo. Ahora, indudablemente, como ellos, que están siendo acusados de robar dinero, de llevarse maletas de plata y de dólares desde de los fondos fiscales y de plata de todos los brasileros a cuentas a paraísos fiscales y a Suiza, ¿no es cierto? Cómo ellos salen, ¿no es cierto?, planteándose como blancas palomas. Entonces, indudablemente, Temer va a tratar de hacer algún tipo de discurso y vamos a ver, ¿no es cierto? Pero esto no tiene nada que ver. ¿Pero Temer cuenta con estos 61 senadores que lo están apoyando o era solamente este voto para destituir a Dilma? No, estos votos son para destituir a Dilma, no pero no podemos decir que Temer sea un gran articulador y tenga todo el Congreso detrás de él. Ahora vamos a tener que ver cómo se desenvuelve ya el juego político en Brasil. Yo creo que eso es un tema que vamos a ver a Temer y vamos a tener que ver. Brasil está en una situación económica compleja, ¿no es cierto? Está con un decrecimiento, ¿no es cierto? Está con una cesantía alta y está con una inflación alta. Por lo tanto, Temer va a tener que tomar medidas de ajuste fiscal extraordinariamente impopulares. Bueno, medidas extraordinariamente impopulares con una figura que es también extraordinariamente impopular. Ya antes de esto tenía el 1 y 2% de posibilidad de voto, lo habíamos conversado también la semana anterior. ¿Qué rol puede tener el pueblo de Brasil en todo esto? Bueno, vamos a ver el otro factor que se me olvidó decir que se le fue juntando a Dilma, precisamente la crisis económica se la fue haciendo cada vez más impopular, ¿no es cierto? Entonces finalmente se generaron las condiciones para que en el Senado prosperara la acusación y terminara saliendo. Fueron generando las condiciones políticas, me estoy refiriendo. Bueno, la situación de lo que va a ocurrir ahora, vamos a ver qué pasa con la ciudadanía en Brasil, cómo va a responder a esta situación. Ya existieron antes los Juegos Olímpicos movilizaciones contra Temer, o sea, Fora Temer ya era parte, ¿no es cierto?, de la cotidianidad política en las ciudades más importantes de Brasil, y no es descartable que esta situación continúe. Y si Temer empieza con ajustes fiscales y empieza a recortar el presupuesto social, etcétera, es altamente probable que empiecen movilizaciones. El PT, que ahora pasa a la oposición, bueno, el PT tiene importante capacidad de movilizarse. Y eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué rol va a jugar a partir de ahora Ignacio Lula da Silva, quien en un principio, bueno, apoyó bastante a Dilma durante todo este proceso y durante estos 5 días en particular. Sin embargo, también hay voces que dicen que la está acusando de empañar su legado. Pero él es la figura del PT y ¿es posible que él sea la figura para unificar al partido y para levantar una movilización popular o no? Si en este minuto hay elecciones en Brasil, Lula gana. Así de simple. O sea, es el único que tiene capacidad hoy día o todavía tiene un apoyo popular importante, si bien ha disminuido, ¿no es cierto? Pero si hoy día se realizaran elecciones y Lula fuera candidato, Lula gana. Bueno, eso ocurriría si toda la gente que estamos viendo que ha juzgado a Dilma pasa a ser juzgada en forma, en tribunales de justicia y si se les acusa por robo. Los tribunales de justicia, la justicia es lo independiente necesariamente como para realizar esa acción? Mira, una cosa es el Tribunal Federal de Brasil y otra cosa son los tribunales locales, ¿ya? En cada estado existen
tribunales locales, tribunales estaduales, ¿no es cierto? El sistema brasileño de justicia es bastante complejo y no son homogéneos entre un Estado y otro. Por ejemplo, al fiscal Aldo Moro se le ha acusado de parcialidad y hubo otro juez, ¿no es cierto?, que también fue destituido, que estaba levantando una acusación y fue destituido porque aparecía en una de las movilizaciones fuera de Dilma, aparecía con una pancarta contra el PT, o sea, uno de los jueces. O sea, yo creo que el sistema federal, la justicia federal de Brasil, está mirando al Brasil en su conjunto y tiene una mirada, ¿no es cierto?, de Estado, y está velando por todo este proceso. Pero existen realidades locales y no es posible no descartar que también hay algún tipo de cruzamiento de intereses políticos, ¿no es cierto?, estaduales, de algunos sistemas judiciales estaduales con intereses políticos locales. Por lo tanto, eso no se puede es descartar muy en Brasil. poco probable que se llegue finalmente a llamar elecciones prontamente y que sea Lula quien salga. O sea, en este minuto yo no creo que se llame elecciones. Temer va a intentar terminar el mandato. Si Temer es acusado y es destituido, asume el presidente del Senado. Si el presidente del Senado es acusado y destituido, bueno, empieza todo un proceso de búsqueda administrativa para que finalmente terminan asumiendo un representante, ¿no es cierto?, o del Poder Judicial, etcétera. O sea, el que se llame a elecciones anticipadas requiere de un acuerdo político, ¿no es cierto? Y para eso tiene que haber un acuerdo político y una mayoría en el Congreso. Perfecto. Fernando Estensoro, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando esta situación que ya ha sido calificada como histórica. Bueno, nunca en la historia de Brasil una presidenta o un presidente había sido destituido. Muchísimas gracias. Por estas razones.